Bueno, acá tenemos un poco la definición de qué es un proyecto, que es la búsqueda para solucionar un problema de una forma inteligente y que requiere, eh, que nos permita satisfacer una necesidad humana que en cierta manera requiere un esfuerzo económico significativo. Por eso es que evaluamos. Entonces, evaluar es buscar de una manera inteligente la solución a un problema para poder satisfacer una necesidad humana de carácter económico y que la misma requiere un esfuerzo significativo para su concreción. ¿Eh? Y viendo, siempre yo tengo que tener en cuenta qué alternativas tengo para poder satisfacer esa necesidad. O sea, si yo no tengo ninguna alternativa, entonces mal puedo estar eligiendo. Entonces, un proyecto de inversión es una decisión sobre el uso de los recursos con el objetivo de incrementar, mejorar o mantener la producción de bienes o la prestación de servicios y o incrementar, mejorar, mantener y recuperar la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano o físico. Es decir, puedo buscar de qué manera puedo incrementar mi producción, puedo incrementar las ventas, considerando que cualquier proyecto que nosotros propongamos como objetivo y cuyo objetivo es satisfacer una necesidad, vamos a utilizar un recurso, el más escaso de todo, que es el recurso capital. Entonces, no solamente yo quiero tener la seguridad de que me va a ir bien en ese emprendimiento, de que voy a ganar, sino que voy a ganar más que en otras si yo escogiera otras alternativas de inversión. Entonces, que esta alternativa que yo presento a través del proyecto que estoy analizando, de las distintas opciones que tendría disponible en el mercado, me quedo con esta porque el estudio que he hecho me indica que es la mejor de todas las alternativas. Entonces, cuando hablamos de inversiones, podemos diferenciar en inversiones de renovación, la sustitución de una máquina por otra, inversiones de expansión, estoy incrementando mi capacidad de producción, incorporando una máquina nueva. En el primer caso, cuando hablo de renovación, sería la sustitución de una máquina por otra, de mayor tecnología, que implique menores costos operativos, que me permita reducir las mermas, formas de alcanzar un objetivo y alcanzar una meta. Y como todos sabrán, la meta es única en las empresas, es ser rentables, es ganar dinero. Entonces tenemos inversiones de modernización o de innovación y por último, las inversiones estratégicas. Es decir, que estas no buscan cumplir con con el objetivo únicamente de la rentabilidad, porque inclusive puedo tener una inversión estratégica que no sea rentable, pero que me permita posicionarme en el mercado en una zona determinada, de manera de evitar que la competencia lo haga. Incluso lo puedo hacer en una primera instancia, considerando que por ahí no es la mejor alternativa de inversión. O sea, la decisión es de la entidad y la información nos sirve para tomar una decisión racional. Entonces, inclusive puede ser que yo no tenga la rentabilidad, pero sí satisfaga este requisito o este objetivo que podría ser estratégico. La vida de un proyecto debemos tener en cuenta todos los conceptos relativos
a la administración del proyecto, que parte de esto es lo que vamos a ver en esa primera monografía, que son las etapas de un proyecto. Pero, digamos, todo van a ser con una primera situación, es identificar cuál es la necesidad que buscamos satisfacer. Es decir, las personas, si nos preguntáramos cada uno de nosotros cuáles son las necesidades insatisfechas, seguramente podríamos hacer una lista con más de 3 o 4 ítems. Ahora, entonces, cuando yo hablo de identificar las necesidades, digo, una vez que digo, estas son las necesidades, dentro de esas necesidades, ¿cuál sería la de mayor importancia para mi entidad o para la persona que está haciendo la evaluación? Entonces, a eso me refiero con identificar las necesidades. Y en función de tener identificada y priorizada esa necesidad, ¿cuáles son las soluciones que se proponen para poder lograr satisfacer la misma? Y para eso sería el desarrollo, eso se va a ver plasmado en el desarrollo del proyecto. Entonces, dentro de los atributos que podríamos enumerar de un proyecto, tiene un objetivo bien definido, o sea, tengo una necesidad específica que es la que busco satisfacer a través, seguramente, de utilizar el recurso capital que debo invertir. Hay una serie de actividades interdependientes que van a surgir en función del objetivo que hemos definido. Es decir, qué tecnología necesitamos, cómo es el mercado, dónde podemos ubicar nuestro proyecto. Es decir, acá vamos a ir pasando una etapa que es decir, bueno, sabemos que vamos a utilizar varios recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Tener en cuenta que toda evaluación, tiene un marco temporal específico. O sea, yo debo siempre, cuando evalúo, no evalúo al infinito y más allá, determino cuál es el horizonte de planeamiento, porque también yo tengo la incapacidad de proyección en el tiempo, hasta dónde yo tengo capacidad de poder proyectar con cierto grado técnico que yo pueda respaldar la información que estoy proyectando. Entonces, todo proyecto, esto implica decir, en otras palabras, que todo proyecto va a tener un horizonte de planeamiento, que técnicamente lo vamos a definir como con la letra N minúscula, que va a representar la vida útil del proyecto. Independientemente que en la práctica el proyecto pueda extender su vida útil. Entonces, esto también me sirve para responder o ver si el proyecto responde o no, o satisface o no la expectativa del inversor. Es decir, mi proyecto va a tener una vida útil de 5 años, va a tener un tiempo de recupero de la inversión de tanto, y el retorno de la inversión que vamos a obtener es este. Bueno, tiene un cliente, alguien está dirigido para alguien, lo hacemos el proyecto. Un tema que ahora, charlándolo así, me acuerdo, cuando nosotros hagamos nuestro trabajo práctico, cuando ustedes hagan su trabajo práctico, pónganse desde el rol que ustedes son una consultora que los contratan para evaluar la satisfacción de un objetivo. No lo tomen como propio, no digan nuestro proyecto, mi proyecto, no. El proyecto no es de ustedes. Ustedes deben, en este trabajo práctico, asumir el rol que los contratan para evaluar la factibilidad o no de llevar a cabo un proyecto.
Está de más decir que si el proyecto les diera que no es conveniente, porque no satisface la rentabilidad pretendida, yo no cambio nada, no toco nada, porque ambas informaciones son importantes para la toma de decisión. Saber que no voy a cubrir la rentabilidad que pretendo o que voy a perder incluso, es tan bueno como saber que voy a ganar. Me evita tomar una decisión incorrecta o elegir una alternativa de inversión que por ahí no era la más conveniente, que puedo ganar, pero si hubiese escogido otra alternativa hubiese ganado más. Y esto, digamos, es explicitar un poco el contexto. Todos los proyectos se llevan a cabo bajo incertidumbre. Después vamos a hablar un cachito. Estamos bajo incertidumbre. La estructura general de la metodología para poder estudiar un proyecto, que yo lo definí en la monografía como etapas de un proyecto, van a tener básicamente el diagrama que voy a presentar a continuación, que puede variar de una institución a otra. Pero esto es lo que ustedes deberían encarar en la primera monografía que yo les he comentado con la presentación de la materia. Bueno, esperen que estoy viendo. Bueno, no sé por qué, pero no puedo mostrar la parte de acá arriba. Acá arriba, ¿qué estaría? Definición del objetivo. Profe, igual se estaba viendo. Ah, sí, pues yo me lo tapa. Sí, se ve. Bien, bien, gracias. Ahí se ve bien. Bien, permítame un casito. Bueno, definición del objetivo. Una vez que yo tengo definido el objetivo, que es lo que estuve charlando hasta hace un momento, voy a empezar a abrir mi estudio, por eso hablo de las etapas del proyecto. Es, por un lado, estudiar el mercado. Dentro del mercado vamos a analizar a dónde apuntamos. Eso nos va a permitir poder inferir qué volumen podemos vender. Esto nos va a permitir proyectar nuestra demanda. Y cuando yo hago el estudio de mercado, analizo las dos variables fundamentales en todo estudio. No solamente la demanda, sino la oferta. Es decir, ¿quiénes son? ¿Quién representa mi competencia? ¿Tengo competencia? Conocer por ahí a través de un análisis FODA cuáles son las fortalezas de mi proyecto, cuáles son las debilidades. Por ahí una fortaleza que es difícil de entrar, difícil de copiar. También voy a analizar los proveedores. Tengo los proveedores, son nacionales, son internacionales, la diversidad de proveedores que tendríamos. Y acá tenemos el estudio técnico del proyecto, que acá, para que ustedes lo visualicen, esto es la materia operaciones. A partir de acá me va a servir determinar qué tipo de instalaciones voy a tener, qué tecnología tengo disponible, qué tipo de maquinaria. O sea, esto que estoy diciendo enunciativo, como esta es una materia multidisciplinaria, es una materia que se desprende de la rama de la economía y que es algo más que conceptos teóricos, sino todo lo contrario, esta materia se evidencia por manejar conceptos prácticos. Entonces, acá deberíamos volcar todo lo que vimos a través de administración de las operaciones. ¿Qué tipo de proceso vamos a emplear para alcanzar el objetivo? ¿Será un proceso intermitente? ¿Será un proceso lineal? ¿Será un proceso lineal continuo o masivo?
vamos a definir cuál es dentro del proceso de producción de un bien o la generación de la generación de un sistema de suministro de un servicio, digamos, lo que estoy diciendo es lo mismo. Cuando decimos producción de bienes, cuando hablamos de servicio, en lugar de decir la producción de un servicio o el proceso de un servicio, decimos desarrollamos un sistema de suministro de un servicio, porque los proyectos pueden atender a la producción de bienes o de servicios. Entonces, definir, le estoy tirando ya tips para el trabajo práctico, definir cuál es la capacidad. Recuerden que entendemos por capacidad, algo que tiene en cuenta, mi capacidad es cuánto puedo caminar en una unidad de tiempo, cuántos kilómetros puedo recorrer en una unidad de tiempo, establecer cómo vamos a medir la capacidad, si la vamos a medir mensual, si la vamos a medir horaria. Normalmente en máquinas uno habla de la capacidad, cantidad de unidades que puede producir en una unidad de tiempo. Y normalmente esa unidad de tiempo termina siendo horas. Pero entendiendo que la capacidad está relacionado dos variables, cantidad y tiempo. Tenemos o sea que en definitiva, cuando hablo de velocidad, cuando hablo de capacidad, estoy definiendo la velocidad de producción. Entonces, velocidad es igual a espacio sobre tiempo, o sea, unidades sobre una unidad de tiempo dada. Dentro de mi capacidad, debo tener claro, más si es un proyecto nuevo, cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar un turno, vamos a trabajar 2 turnos, cómo se van a conformar las jornadas de trabajo. Yo me estoy extendiendo ahora, esto es parte del estudio que ustedes están haciendo, pero yo ya les voy tirando bastante tip, por lo menos de lo básico. Y que ustedes deben tener en cuenta cómo trabajamos. Una jornada de trabajo de 8 horas, trabajamos 8 horas y los sábados 5 horas, trabajamos 9 horas y los sábados no trabajamos. O sea, todo eso me lo va a dar ese estudio técnico. ¿Qué más yo puedo obtener en ese estudio técnico? ¿Qué más puedo incorporar que se les ocurra, chicos? Juan, ¿qué se te ocurre que puedo incorporar? La capacidad de almacenamiento que vamos a tener, la capacidad, el lugar donde vamos a tener, el lugar físico donde vamos a tener. ¿Para qué? ¿Lugar físico? ¿Para qué? Para copiar la producción que tenemos, lo que hacemos para después de distribución. Bien. ¿Todos hicieron operaciones acá? ¿Todos hicieron operaciones? La mayoría, me imagino que sí. ¿Lo hicieron con Ceci? No, profe. Sí. ¿Alguno le hizo conmigo? Algunas clases sí. Yo no la hice todavía. Bueno. La verdad que es un error eso, pero no de ustedes, de la universidad. Hay un tema que aquel que me conoce, el inventario. El inventario. El inventario. O sea, ¿qué necesito para producir? Inventario, que vos algo estabas diciendo eso, Juan. El inventario de las materias primas, de los insumos, como así también de los productos terminados. O sea, ¿cómo vamos a gestionar? Yo esto quiero que relacionen en su trabajo práctico con la materia que vieron. O sea, ¿cómo vamos a administrar nuestros inventarios? ¿Qué cantidad voy a tener? ¿Qué cantidad voy a tener de una materia prima determinada? ¿Voy a utilizar una herramienta para administrar los inventarios? ¿Qué herramientas recuerdan? Chicos, yo no lo estoy interrogando, estoy desarrollando la clase, yo no le estoy tomando examen. O sea, que hablen con total libertad y digan la boludez que se le ocurra. Total libertad. Por ahí le sale del sentido común.
Y no me malinterpreten, es mi estilo, pero no lo estoy interrogando, que les quede claro. ¿Qué forma teníamos? Yo lo que estoy tratando es que hagan clic y asocien esta materia con lo que vieron. Lo de punto de pedido, pero no me acuerdo cómo se llama. Puede ser Bien. MRP. Romina. Bien, muy bien, Romina. Por ejemplo, ustedes vieron herramientas que nos permiten determinar cuál es la cantidad a pedir. Sí. Y vieron sistema de revisión continua o sistema Q, y vieron sistema de revisión periódica o sistema P. Bueno, Sí. ¿y qué otra cosa era importante? Mire, no me estoy saliendo del proyecto porque lo tengo que ver en el trabajo práctico, y realmente esta materia es multidisciplinaria. ¿Qué otra cosa sería importante conocer? El Si lote estamos hablando de óptimo, profe. inventarios. Mismo que tengo que tener stock para... Para satisfacer la demanda, Sí, justamente. totalmente, sí. ¿Y qué otro aspecto? ¿Qué debería tener en cuenta yo? La calidad de lo que voy a producir. Sí, eso tiene que ver con el proceso. En cuanto a la administración de Punto de inventario, equilibrio. si ustedes los contratan a una empresa, Había- ¿qué es lo primero que harían? Tienen los inventarios, para tomar alguna decisión, ¿qué es lo primero que harían? Había uno que hablaba de que teníamos que tener un punto de pedido donde llegaba a esa cantidad, como que ya teníamos que hacer el pedido para que cuando siga pasando el tiempo no nos quedemos sin stock. Bien. Y cuando vaya Bueno. bajando podamos volver a tener lo que sería el lote óptimo, creo. Bien. Vos, Rodrigo, que estabas por hablar ahí. ¿Qué se te Yo ocurre? diría que haría hacer un recuento para saber si es de fiar lo que dice el sistema que hay. Bueno, a vos capaz que te tomo, Rodrigo, por lo menos te fijaste que hay que contar algo. Chicos, ¿qué era la curva de Pareto? Ustedes, fíjense una cosa, si yo voy al médico y el médico me va preguntando y dice, estoy hecho mierda, me tengo que cuidar. O sea, estoy tomando conciencia que hay cosas que no las tengo claras, pero no es culpa de ustedes. O sea, por no perder este tiempito en relacionar los temas, uno va haciendo que el alumno vea cosas estancas y no las relacione. Entonces no las están asociando. Les comento, y van a ver que yo lo que les comento, ustedes se lo van a acordar. ¿Uno qué hace? Yo tengo los inventarios. Necesito todos estos productos, artículos, para producir un producto X. La curva de Pareto era algo que me permitía clasificar, después vemos cómo se usa la herramienta. Según la valorización del stock y A, B y la C. rotación. Los Entonces, 30-20, ¿cuáles son los artículos A van a usar una herramienta, los B otra, y los C voy a utilizar algún modo empírico para... Pero eso, la curva de Pareto, no la utilizamos solamente para inventario, la utilizamos para cualquier activo. Yo puedo tener los presupuestos, el presupuesto, y decir cuáles son las cuentas A, B y C. Yo puedo tener el cuadro de resultado, y dentro del cuadro de resultado, cuáles son las cuentas que corresponden a A, al B y al C. Es decir, ¿qué eran las A? Aquellas donde un porcentaje muy chiquito, en valores unitarios, un 5% aproximadamente, representaban el 80%, supónganse, del costo. Entonces, si yo voy volando el avión y tengo problemas, seguramente voy a tratar de no perder de vista esas, supongamos que hablamos de 10 cuentas, esas 5 cuentas que representan el 80% de mi presupuesto, de las cuentas de resultados, de lo que fuera. Lo mismo si yo tengo el consumo, yo fabrico tortas y tengo el consumo proyectado en un horizonte de planeamiento, digo, de todos los componentes, harina, huevo, leche, leudante, pum, 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 ¿cuáles son los A? Entonces, los A son aquellos que representan aproximadamente un 5%, pero que representan el 80% del consumo valorizado. Bueno, a partir de ahí, yo voy a decidir
¿qué herramienta utilizo para gestionar y administrar mis inventarios? Y fíjense, vuelvo acá, fíjense que esto va a ser parte de ese estudio técnico. Lo mismo que cuando yo hablé recién de capacidad, y dije que la capacidad es una velocidad, ¿sí? Y como velocidad reúne dos variables, espacio sobre tiempo, o sea, unidades producidas en determinado tiempo, me da la velocidad. Recordamos que la capacidad propiamente dicha no es cualquier velocidad. Vuelvo acá. Mi auto tiene una capacidad de recorrer del punto A al punto B una distancia en un tiempo determinado. Ahora, esa es la velocidad que yo puedo generar un servicio, transportarme de A a B. Cuando yo hablo de capacidad, la capacidad es una velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es cualquier velocidad. Es el mejor nivel operativo donde los costos se hacen mínimos. Es decir, yo puedo ir a Mar del Plata, salgo ahora, agarro por la 41 que no hay cámaras, le meto metapalo y a la bolsa. Mi consumo de combustible va a ser exorbitante. Entonces, ¿ese fue mi mejor nivel operativo? No, porque mi mejor nivel operativo era ir a 110. ¿Me entienden, chicos? O sea, no cualquier velocidad es capacidad. Capacidad es la velocidad que alcanza un proceso de producción donde los costos se hacen mínimos y atendiendo a las limitaciones y restricciones que me puede implicar un proceso. No se asusten, please, no se asusten. Ahora, ¿qué restricciones tengo si voy con el auto a la costa? Yo sé que ustedes pueden. ¿Qué restricciones tenemos? Ábranse, abran la mente. Vamos. La nafta, Peajes. los peajes. Y... No, pero La restricciones. baja velocidad en los Ahí juegos. está, la velocidad. No hay cámaras. Sí. La tiene Dice que clara, no. ¿no? Que hay cámara. Y se hacen los boludos, se aceleran enseguida, cuando la cámara van pasito, ¿no? Entonces, fíjense que yo no puedo, porque después digo, ir a la velocidad que yo quiera. Entonces, la velocidad también la defino, esa capacidad donde yo cumpla con las normas de tránsito. Así también, como este ejemplo que les doy para ser más didáctico, así también pasa en los procesos de producción. Bueno, vuelvo. Todo esto es parte del estudio técnico. Las flechas que entran y salen es que hay retroalimentación, parte del estudio de localización, cómo voy a integrar el proceso, voy a integrar hacia las materias primas, me voy a integrar hacia el mercado, no solamente voy a producir, sino que voy a comercializar, me voy a localizar cerca de la materia prima o cerca del mercado. Digamos, nuestro proyecto, voy a hacer un análisis macro, se va a localizar en la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de San Miguel, en la ciudad de Bellavista, en el barrio de Mariló. Y fundamental por qué escogieron esa localización. Porque teníamos el local ahí y era gratis, por ejemplo, puede ser una alternativa. Bueno, entonces, del estudio de mercado, del estudio técnico, este estudio técnico nos va a permitir conocer cuáles son los costos de inversión. O sea, qué tengo que invertir en activo fijo, qué tengo que invertir en inventario. Esto nos va a permitir el estudio de mercado proyectar los ingresos, proyección de beneficios y determinación de ingresos. Es decir, con todas estas etapas vamos a pasar a armar un flujo de fondos. Un flujo de fondos, que es donde yo pongo columnitas, normalmente en todos los proyectos trabajan con anualidades, donde yo voy a decir qué ingresos tengo en el primer año, qué egresos de fondos tengo y cuál es el resultado. Ingresos menos los egresos me va a dar el ingreso neto, que puede ser positivo, siempre hablo de ingreso neto,
que puede ser positivo o negativo. Y eso va a ser el armado de un flujo de fondos, y después vamos a hablar de pautas a tener en cuenta para el armado de fondos. Entonces, una vez que yo armé eso, tengo que evaluar las bondades. Para eso voy a utilizar herramientas que me permitan medir las bondades de ese proyecto, y herramientas que consideran cuál es la rentabilidad que cuál es la rentabilidad que quiere el inversor. Quien invierte en un plazo fijo, invierte porque sabe que puede obtener un 50% anual. El que invierte en un proyecto quiere saber cuál es la rentabilidad esperada. Bueno, y todo proyecto, como condición sine qua non, debe venir acompañado de un análisis de sensibilidad. Es decir, ver cuáles son dentro del proyecto las variables más críticas, es decir, aquella variable que una pequeña modificación genera una modificación significativamente importante con respecto a los resultados. Un ejemplo, imaginémonos, yo voy a comprar un camión para hacer logística, y yo digo, si el gasoil aumenta un 5%, la rentabilidad del proyecto baja un 10%. No es una variable crítica. No hay una variación significativa. Ahora, si la variable mano de obra aumenta un 8%, la rentabilidad del proyecto cae un 40%. Entonces ahí digo, la variable mano de obra, estoy suponiendo, ¿no? La variable mano de obra es crítica. ¿Por qué a esa variable la llamo crítica? Porque una variación de la variable genera una variación significativa en el resultado del proyecto. Después vamos a ver que eso lo podemos medir también conociendo cuál es la elasticidad, de alguna de las variables. Y ver que cuando la elasticidad, que es un término económico, se acerca a 1, la variable es menos crítica. Cuando se aleja de 1, la variable es más crítica. Entonces yo no me quedo ahí. Identifiqué la variable crítica. Supónganse, yo le dije, el proyecto me da una rentabilidad que voy a ganar, voy a tener una rentabilidad del 50% anual. Ahora, bajo certeza, como dijimos que los proyectos se desarrollan bajo incertidumbre, es decir, hay un sinnúmero de acciones que se pueden generar, que pueden hacer que las cosas no salgan como las supusimos, entonces yo digo, mi variable crítica es la mano de obra. Y digo, un aumento del 5% de la mano de obra haría caer un 50% el resultado, o sea que del 40 bajaría al 20. Entonces, digo, ¿yo qué rentabilidad pretendía? El 10. Bueno, hacelo, porque sigue siendo rentable. Si vos pretendías un 10, o si colocaras en un plazo fijo, en el Banco Santander, podrías obtener anualmente un 10% y el proyecto te da un 20%, el proyecto representa una mejor alternativa que colocarlo en un plazo fijo. Ahora, ese análisis de sensibilidad quedaría terminado sabiendo hasta dónde puede aumentar esa variable crítica, es decir, con un 5 cae un 50. O sea, ¿qué valor debería aumentar la mano de obra para que la rentabilidad del proyecto caiga un 100%, por ejemplo? O sea, donde el proyecto no me da nada por encima. Estaría en la zona ni que gano ni pierdo, en esa zona neutra. Entonces, esa va a ser una información que va a ir en el informe ejecutivo. En ese informe ejecutivo, uno de los componentes que va a tener es el resultado de haber hecho este análisis de sensibilidad. Que, por cierto, uno va trabajando de a una variable por vez, o sea,
voy a trabajar costo de mano de obra, materia prima A, materia prima B, de a una, y voy viendo cuáles de esas son críticas. Y voy a destacar las que son críticas, no todas. Y siempre el análisis es de a una variable por vez, no es multidimensional. Todo esto, yo soy un vendedor de autos, y le estoy expresando el auto. Ustedes no tienen que acordarse todo lo que estoy diciendo. No tienen que acordarse todo lo que estoy diciendo, porque cada uno de estos conceptos los vamos a ir desarrollando y plasmando en tiempo y forma y viendo ejemplos. Si yo no ejemplifico, las cosas en el aire no quedan. Hoy lo que quiero es que se relajen en la butaca, en la silla, y todo su pensamiento esté enfocado en decir, ah, tiene razón lo que dice el tipo este. Ah, es válido. No, si me acuerdo o no me acuerdo. Por ejemplo, Rodrigo está haciendo lo que yo le dije. Rodrigo está así y eso es lo que yo pretendo. Bien, Rodrigo. Interpretando lo que estoy diciendo. No se preocupen si se acuerdan o no. Bueno, esto que yo hablé bastante ya serían las etapas del proyecto. O sea que ya tienen una idea de qué es lo que tienen que hacer. Acá. Entonces, en el esquema económico financiero vamos a ver que vamos a identificar los recursos, indudablemente a partir de la inversión que necesitamos, analizar, hay una parte previa al desarrollo del proyecto que es analizar la factibilidad técnica. ¿Existe la tecnología? ¿Está disponible? Factibilidad, acá está mal, esto está sacado de los libros y a veces por un tema de traducción está volcado mal. Yo siempre hablo, primero hablo de factibilidad económica. Los proyectos siempre se analizan desde el punto de vista económico. Si el proyecto es económicamente rentable, después analizamos si financieramente también lo es. Es decir, ahí analizo lo que vimos en financiera. ¿Cómo puedo financiar el proyecto? Porque uno cuando analiza un proyecto, lo analiza económicamente, es decir, independientemente de dónde provienen los fondos. No me interesa si yo tengo los fondos o no. Yo quiero analizar si este proyecto es económicamente rentable. Después analizo si yo lo puedo financiar con capital propio o con capital de terceros. En una situación puede ser que sí o sí lo tengo que financiar con capital de terceros, pero siempre es un análisis que debo hacer, porque por ahí financiarme con capital de terceros, por las tasas que me pueden exigir, puede beneficiar al proyecto, y el proyecto no es que por financiarse y pagar una tasa de interés va a ser menos rentable. Por ahí puede tener un efecto leverage positivo y tener un apalancamiento positivo y ser más conveniente financiarse en una proporción con capital de tercero. Entonces, es un análisis que siempre lo debo hacer. No solamente, o sea, ¿qué quiero decir? Si yo tengo el capital para financiarlo todo con capital propio, no debo no analizar la posibilidad de financiarlo con capital de tercero, porque puede haber circunstancias que hagan que financiarme con capital de tercero lo haga aún más rentable al proyecto. Bueno, es decir, una vez que yo analicé estas tres factibilidades que son las básicas, las más importantes, también yo podría hablar acá de una factibilidad legal. ¿Es legal lo que quiero hacer? Dentro del aspecto legal voy a analizar dónde quiero enmarcar mi proyecto. Dentro de esa factibilidad legal tengo que analizar si existe algún régimen de promoción en cuanto a los impuestos, como por ejemplo si yo el asiento del proyecto es en un parque industrial. Bueno, todo eso tiene que ver con el aspecto legal. Entonces podríamos agregar una factibilidad legal, puse las más importantes. Entonces, en función de eso vamos a armar nuestra proyección de caja,
que no es más que determinar los ingresos y los egresos que percibimos que podemos llegar a obtener en un horizonte de planeamiento que siempre debemos tener estipulado, ya sea por la duración de un contrato de alquiler, por la vida útil del bien que estamos adquiriendo. No sé, si estoy comprando un camión para la logística, podría ser que la vida útil del bien determine el horizonte de planeamiento del proyecto. Bueno, esto que lo vieron en financiera, determinar cuál es el punto de equilibrio, ve, acá está de vuelta siempre el punto de equilibrio económico y financiero, y lo que ya hablamos, el análisis de sensibilidad. Estas serían un poco las distintas secuencias que deberíamos considerar para encarar el estudio del proyecto. Lo que vimos anteriormente eran las etapas, y estos serían los distintos estudios que vamos a ir pasando en la medida que la factibilidad técnica no se satisfaga, esta viabilidad, el estudio no sigue, se termina ahí. Lo mismo si la parte económica no es rentable, no tiene sentido continuar con el estudio. Bueno, y cuando yo dije evaluar, armar el flujo de fondos y evaluar, es decir, utilizar herramientas que me permitan medir la bondad del proyecto, como por ejemplo el BAN, la TIR con M, conocida como la TIR modificada, o el CAE, costo anual equivalente. Son las herramientas que normalmente se utilizan para medir la bondad de un proyecto y ver si satisface o no el requerimiento. Normalmente el inversor tiene un requerimiento. Entonces, ¿por qué? Porque el capital tiene un costo, y eso seguro que él lo tiene claro, cuál es el costo de conseguir capital, y seguramente va a querer una rentabilidad que sea superior a lo que él podría obtener en el mercado marginal, en el mercado financiero. Acá hablan, o sea, acá vamos, cuando hablamos de la tasa interna de retorno, vamos a ver que, conocido como los problemas de la TIR, y dentro de eso tenemos raíces múltiples positivas. Cuando se da esta situación, se aplica la TIR, pero se aplica, digamos, no la TIR, la fórmula de la TIR convencional, sino que a la TIR convencional se le hace una alteración, se la ajusta y se obtiene una nueva fórmula que se llama TIR ampliada, que la base es la misma, pero se la llama ampliada. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando tenemos esta condición, raíces múltiples positivas. Todo esto lo vamos a ir desarrollando. Le estoy mostrando un pantallazo. Lo mismo si tenemos inversiones mutuamente excluyentes, es decir, yo voy a invertir en el proyecto A o en el proyecto B. No puedo invertir en ambos, o sea, que la decisión por uno excluye al otro. Entonces, cuando estoy ante situaciones mutuamente excluyentes, tengo un local, ¿qué hago en el local? Pongo una zapatería o una carnicería, evalúo las dos alternativas y decimos que esas alternativas son mutuamente excluyentes. Entonces, no puedo aplicar la TIR convencional y se aplica un ajuste a esa TIR convencional que se conoce como TIR incremental, y que todo esto que estoy diciendo no se lo tienen que acordar, porque lo vamos a ir viendo ítem por ítem. Entonces, acá lo que destaco son inversiones que se conocen como mutuamente excluyentes. Otro aspecto que tenemos que tener
es cuando tenemos distintas alternativas de inversión, porque si yo no tengo distintas alternativas, entonces, ¿qué estoy escogiendo? Es este. Entonces, vamos a ver que en las distintas alternativas de inversión, en la práctica, es muy difícil que las alternativas que yo quiero comparar tengan el mismo horizonte de planeamiento. Pueden tener distintos horizontes de planeamiento. Ahora, matemáticamente o técnicamente, yo no puedo comparar proyectos. Si yo quiero ver, si tengo la alternativa A, que era la zapatería, y la alternativa B, que era la carnicería, y tienen vidas útiles distintas, yo no las podría comparar, porque para poder compararlas tienen que tener condición sine qua non la misma vida útil. Entonces vamos a utilizar herramientas que nos permiten a los fines comparativos, nada más que a los fines comparativos, y que nos permitan decidir si nos conviene A o nos conviene B, cuál es la mejor alternativa de inversión. Y dentro de esos herramientas tenemos mínimo común múltiplo, acortar el proyecto de más larga duración, o sistema de reposición o sistema de reemplazos infinitos, reposición continua, o, que acá no lo dice, lo digo yo, o sistema de reemplazos infinitos. Otra alternativa es cuando tenemos varias alternativas, tengo la A, la B y la C, y todas ellas son rentables. Entonces yo digo, ¿cuál me conviene hacer? Si usted no tiene limitación de recursos capital, haga todas, porque en todas va a ganar. Ahora, si yo digo, yo no tengo los fondos para poder satisfacer, para encarar todas, entonces quiero saber de estas cuáles son las mejores, en forma individual, pero por ahí en forma conjunta. Imagínense, yo tengo para invertir 100 y tengo una alternativa A que es 80 y otra que es 30. Bueno, 80 más 30 no la puedo hacer porque supera, pero puedo tener una que es 20 y podría ser la A y la C que es 20. Por ahí, esas dos en su conjunto superan a una alternativa única de 100. Entonces, esto se conoce como racionamiento de input o racionamiento de capital, y es un tema que vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Entonces, el análisis que hacemos, nosotros podemos analizar bajo riesgo. O sea, nosotros tenemos 3 enfoques en cualquier estudio, en cualquier materia, que es bajo certeza, yo tiro esto, caigo. Bajo certeza, la ley de la gravedad. Todo objeto que es lanzado cae por la atracción de la ley de la gravedad. Es cierto, yo puedo analizar cualquier modelo bajo el enfoque de certeza. Después puedo aumentar mi estudio y analizarlo bajo riesgo, donde yo no conozco la ocurrencia del hecho, pero sí conocer la probabilidad de ocurrencia, el estado del tiempo. Vamos a mirar. Mañana 22% de probabilidad de lluvia. No conozco la ocurrencia del hecho, pero sí la probabilidad. Entonces estoy bajo riesgo. Ahora, bajo incertidumbre. No se conoce la ocurrencia del hecho ni la probabilidad. Yo busco el teléfono y acá nos dice, ¿puede haber un terremoto? Y puede, no es una zona de terremoto, yo no puedo descartarlo. Entonces, ¿existe la posibilidad? Sí, no la probabilidad. Entonces, no puedo valerme, por ejemplo, como bajo riesgo, donde me puedo valer como herramienta para resolver esos problemas bajo riesgo de la estadística. Bajo incertidumbre son modelos mucho más complejos que utilizan
la matemática borrosa, ¿sí? Entonces, modelos de simulación, bueno, lo dejo ahí, modelos. Bueno, y hasta acá llegamos, porque me cansé.